sean x sub 1, x sub 2, x sub n y y sub 1, y sub 2, y sub m, dos muestras aleatorias extraídas de poblaciones independientes, en la que cada x sub i se distribuye bipuntual con parámetro p sub 1 y cada y sub i se distribuye bipuntual con parámetro p sub 2. Por lo tanto, al definir la variable proporción proveniente de la primera población, se obtiene que la distribución de h sub 1 es normal, con media p sub 1 y desvío raíz cuadrada del cociente entre p sub 1 por q sub 1 y n. Mientras que para la variable h sub 2, proveniente de la segunda población, se obtiene que la distribución h sub 2 es normal con media p sub 2 y desvío raíz cuadrada del cociente entre p sub 2 por q sub 2 y m. Conocidas las distribuciones de ambas variables, se define una nueva variable como diferencia de las anteriores, tal que h sub 1 menos h sub 2, que tiene una distribución normal, con media p sub 1 menos p sub 2, con desvío igual a la raíz cuadrada de la suma de las variancias de cada variable dividido por el correspondiente tamaño de muestra. Al estandarizar la nueva variable, restando la esperanza y dividiendo por el desvío, esta distribución sigue un comportamiento normal con media 0 y desvío 1. Esta nueva variable se define ya que es el mejor estimador de la diferencia de las proporciones poblacionales y será utilizada en el test de hipótesis de igualdad de proporciones. En la hipótesis nula se establece la igualdad entre las proporciones, es decir, p sub 1 igual a p sub 2. Otra forma alternativa es especificar en la hipótesis nula como la diferencia entre las proporciones poblacionales igual a 0. Según sea el supuesto acerca de la modificación del estado de los valores de los parámetros, se enunciará la hipótesis alternativa, pudiendo expresarse como p sub 1 mayor a p sub 2, o menor a p sub 2, o p sub 1 distinto a p sub 2. Bajo el supuesto de verdad de la hipótesis nula, se define la variable pivotal. Como se supone la no diferencia entre las proporciones poblacionales es igual a 0, se debe calcular el estimador del desvío poblacional de la diferencia de las proporciones muestrales, quedando este definido como el cociente entre la suma entre h sub 1 por n más h sub 2 por m, dividido n más m. Esta variable sigue una distribución normal con media 0 y desvío 1. Si la hipótesis alternativa es bilateral, se rechazará la hipótesis nula cuando se tenga evidencia de que las proporciones poblacionales difieren entre sí. Luego, se calculan dos valores críticos, z crítico 1 y z crítico 2, que son los valores de la distribución normal, que dejan una probabilidad de alfa sobre 2 por debajo y por encima. Respectivamente, z crítico 1 es tal que acumula en probabilidad alfa sobre 2, y z crítico 2 es tal que acumula en probabilidad 1 menos alfa sobre 2. Trabajando con el valor que asume la variable pivotal z0, se observa en qué región se encuentra z0, y si z0 es mayor que z crítico 2 o z0 es menor que z crítico 1, entonces la decisión es rechazar h0. Si el valor de z0 se encuentra en el intervalo definido por z crítico 1 y z crítico 2, entonces la decisión es no se rechaza h0. Si la hipótesis alternativa es unilateral a derecha, es decir que establece p sub 1 mayor a p sub 2, luego de calcular el valor crítico en función del nivel de significación fijado, se calcula el valor z crítico tal que acumula 1 menos alfa de probabilidad. Si el valor de la variable pivotal es mayor que el z crítico, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que hay evidencia suficiente para rechazar h0. Luego, las proporciones poblacionales no son iguales. Se debe recordar que esta conclusión no está libre de error. El tipo de error que se ha fijado es el error tipo 1.